A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Sobre la discapacidad hay mucho, pero hay mucho desde afuera, desde los síntomas, desde qué les pasa a los padres o a los hermanos, pero no hay nada de qué nos pasa a nosotros. Entonces decidí, bueno, si no hay nada, crearlo yo. Mi nombre es María Constanza Orwais. Tengo 29 años, soy psicopedagoga, fundé Desde Adentro y tengo parálisis cerebral. Mi relación con los pacientes es muy natural. Al principio los chicos preguntan y yo les cuento por qué hablo así, por qué me muevo así. Una vez que el momento inicial se transita, bueno, soy su psicopedagoga. Estos bloques a mí me permiten encastrar con facilidad, poder darle el bloque al chico y el poder trabajar cómodamente a mí me marca una diferencia. La meta principal de Desde Adentro es que la gente que trabaja con discapacidad pueda sumar una visión más que justamente Desde Adentro. Y así poder hacer prácticas terapéuticas más centradas en el paciente como una persona única. El desafío del terapeuta está en conocer la realidad de ese chico y implementar métodos que lo ayuden, no en reproducir automáticamente cosas. Yo a veces pienso que en realidad lo que me hace mejor psicopedagoga es mi discapacidad, porque abordo el tema diferente. Bienvenidos a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy quise empezar este programa con ustedes compartiendo el video tan inspirador de Constanza, esta joven que tiene parálisis cerebral y que nos da una lección de vida. Quiero compartir con ustedes en este día, en este programa, justamente algo más sobre la parálisis cerebral. Muchas veces nosotros observamos a personas que están por la calle, a niños usualmente, que van en silla de ruedas o que no tienen una marcha muy coordinada. Y en ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, posiblemente ellos tienen parálisis cerebral. ¿Qué es la parálisis cerebral? Es una afección del neurodesarrollo que se produce fundamentalmente en el momento del embarazo. Antes se pensaba que el momento del nacimiento se producía una infección, una asfixia, el momento en que el niño nacía, y en ese momento el niño sufría por una falta de oxigenación en el cerebro algún daño en su sistema nervioso central. Pero los últimos avances en las investigaciones muestran que ese es un mínimo espacio o un mínimo grupo de la población con parálisis cerebral. La mayor parte de estas personas tienen o adquieren la parálisis cerebral justamente producto de el momento en que las células se están dividiendo en el periodo gestacional. Esas células no se dividen adecuadamente y ese cerebro sufre una lesión que afecta fundamentalmente a los centros motores del cerebro.
y esos centros motores del cerebro son los que controlan nuestro movimiento. Algunos de estos niños nacen con un tono muscular muy elevado, entonces los vemos como muy rígidos y sus movimientos suelen ser muy bruscos. En otros, en cambio, el tono muscular está muy disminuido y sus movimientos suelen ser, les cuesta porque son muy flácidos de pronto. A veces se afecta el cerebelo, a veces se afecta otras áreas del cerebro que están vinculadas también con el movimiento. Pero ¿qué ocurre cuando el niño nace? Muchas veces el diagnóstico no se da en el preciso momento del nacimiento. A veces ocurre que este diagnóstico se da alrededor de los primeros meses de vida o hasta el año de edad, cuando el niño empieza ya a realizar los primeros hitos del desarrollo motor, por ejemplo, el sentarse, el gatear, el arrastrarse y el ponerse de pie. Y ahí es cuando los padres empiezan a darse cuenta de que algo en su hijo no está marchando bien, y es cuando justamente el médico, el pediatra en ocasiones y después el neurólogo identificará que este niño tiene parálisis cerebral. En ese momento se ponen en juego muchas acciones para ayudar a mejorar esta calidad del movimiento que en el niño se ve afectada. La terapia de lenguaje, la terapia física, la terapia ocupacional y obviamente el área psicológica va a ser fundamental para darle todos los soportes a este pequeño para que empiece a tener un contacto con el mundo de la mejor manera posible. Hasta hace algunos años atrás, la expectativa de vida de los niños con parálisis cerebral era muy corta, usualmente entre 20 y 25 años, porque existían muchas alteraciones, a veces asociadas a ella, que limitaban su capacidad de vida. Sin embargo, la medicina, una mejor calidad de vida para las personas, la mejor atención que ellos reciben en los primeros años, ha hecho que esta expectativa de vida se aumente mucho más. Y ahora tenemos personas adultas que tienen parálisis cerebral y que nos enfrentamos como sociedad a recibir y a incluir a estas personas que no necesariamente tienen algún tipo de discapacidad además intelectiva, sino que es la parte motriz la que les limita el poder demostrar todo el potencial que ellos tienen. Es como si hablaríamos de un espíritu que está encerrado en un cuerpo que no le obedece. Cuando esta persona quiere decir, movamos la mano de esta manera, de pronto la mano se mueve muy brusco y no alcanza a sujetar el objeto que quiere. Eso obviamente genera frustración, genera muchas veces dolor, genera a veces esa imposibilidad de poder demostrar lo que realmente ellos pueden hacer y lo que su cerebro sobre todo está pensando. Hoy vamos a hablar de los adultos con parálisis cerebral. Vamos a hablar sobre cómo nuestra sociedad va brindando el acceso o no va brindando el acceso a los espacios de inclusión para estas personas adultas que tienen mucho que aportar. Ustedes observaron en el video un ejemplo de Argentina, un ejemplo donde vemos que países de Latinoamérica van propiciando esos espacios para nuestras personas que tienen este tipo de dificultades. Vamos a ver qué pasa en nuestro país y para eso hemos invitado hoy y contamos con la grata presencia de Gustavo Eguiguren. Gustavo, qué gusto tenerte en Psicolife, qué bueno conocerte al fin personalmente y qué bueno que nos acompañes hoy en este programa. Muchas gracias. Mira, me presento con todos, mi nombre es Gustavo Eguiguren. Yo tengo una distrofia muscular. Palabras sencillas, se llama Charcot-Marie-Tooth. El problema mío de distrofia muscular es una discapacidad, podríamos decir genética, pero realmente esto de la genética es un champús, es un lío completo y para no hacerles mayor problema de entendimiento y meterme mucho en eso, porque es algo muy largo, la distrofia muscular me ataca a nivel de los miembros inferiores y por eso estoy en una silla de ruedas. Es importante entonces que aclaremos, ¿no es cierto? Yo estaba hablando de la parálisis cerebral, que es algo sí, congénito sobre todo, pero que afecta también el movimiento. En tu caso, la distrofia muscular es algo que se presenta a medida que van avanzando los años. Sí, es una enfermedad que es progresiva. Y a ti te ha afectado básicamente ahora a los miembros inferiores, nos decías. Sí, a los miembros inferiores para la movilización motora. Un poco, obviamente, también el movimiento con las manos y tu
tu aclaración estuvo súper bien desde el principio. Es mucho, no es parecido a una parálisis cerebral, pero tiene que ver mucho con la función como es neuromotora. Tiene que ver mucho con la función cerebral. Claro, y tiene que ver justamente con cómo el movimiento va limitando esa posibilidad de interactuar con el mundo. Gustavo, a qué edad apareció en ti la distrofia muscular? Los primeros síntomas, bueno, es una enfermedad de nacimiento, es una discapacidad de nacimiento, pero los primeros síntomas estamos hablando desde los 25 años. Es decir, antes de ese tiempo tú te desarrollabas sin ninguna dificultad. La universidad, sí, obviamente hice todos los estudios, la preparación, pero ya tenía caídas, golpes, y yo me fui a Argentina. Y me dijeron por las distancias, por los tamaños tan grandes en Argentina, es mejor que te muevas en una silla de ruedas para evitar eso, justamente de las caídas, golpes. Y prácticamente desde allí me empecé a acostumbrar a las sillas de ruedas, y efectivamente para la movilización era mucho más fácil. Ahora se cataloga como una discapacidad lo mío. Claro, y bueno, cuando yo investigaba justamente en relación al programa que íbamos a tener hoy, veía que en nuestro país el mayor porcentaje, dentro de las discapacidades, el mayor porcentaje, es decir, aproximadamente el 47%, está ubicado justamente en las discapacidades físicas, que incluyen la parálisis cerebral, la distrofia muscular y todas aquellas que implican todo lo que tiene que ver con el movimiento. Justamente todo. Yo hice un estudio hace mucho tiempo de una discapacidad física, o qué es la discapacidad física, y el lenguaje positivo, lo que es un lenguaje positivo, que está muy bien catalogado por el CONADIS, se debe llamar persona con discapacidad física. Ahora, o persona con discapacidad, perdón. Pero yo pienso que no está bien catalogado eso de física, auditiva, visual, porque al fin de cuentas todo lo que es los oídos y el sistema de oídos, el sistema de visión y todo eso, es incluso el sistema intelectual, es parte del físico, así que también debería ser solamente discapacidad física y no esas divisiones que se han hecho. Sí. Ahora, creo que es importante, Gustavo, porque muchas veces las personas en general no conocen escuchas discapacidad, de pronto ves en la calle a más personas con cualquier tipo de discapacidad, pero no conocen realmente por dentro estas personas, un poco como veíamos en el video, ¿no? Los centros especializados están en espacios determinados. Bueno, los colegios ahora, las instituciones educativas tienen esta opción de la inclusión justamente, pero a veces las personas tienen mitos en relación a eso, temores, por ejemplo, de ¿es contagioso o no es contagioso? O qué pasa en ese sentido. Entonces, yo creo que es importante, y justamente Psicolife es un programa que busca educar también a las personas en este sentido. Y lo que quiero preguntarte es algo. Parte de la distrofia muscular que tú presentas es este problema motor que va haciendo que tu capacidad de hablar también se vea un poco más lentificada. Sí, un poco también la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque son las cuerdas vocales que emiten el sonido, y también eso es músculo. Como es neuromuscular, se ven afectadas las cuerdas vocales. También, pero eso no significa que tu cabeza, que a nivel intelectivo tú estés pensando así despacito como estás hablando. Tu cabeza vuela mientras tu voz se ve limitada para hablar. Eso ocurre, ¿verdad? Sí.
Creo que eso, Gustavo, es importante, sí. porque a veces las personas, y por eso te hablaba de estos mitos, de estas ideas, porque a veces las personas le escuchan de pronto a alguien hablar así, dice, no piensa bien, o hay que hablarle de pronto más despacio, o hay que gritarle más para que nos escuche más, y no es así, y eso... En algunos casos, o sea, en mi caso personal, por ejemplo, yo pido a la persona si necesito que me hable un poquito más alto. Pido, háblame un poquito más alto, que no te oigo bien. Porque también se ve afectado un poco el oído. Pero no tanto, o sea, si presto atención a lo que se habla, escucha sin no problema. tengo ningún problema, escucho muy bien. Gustavo, háblanos un poco, bueno, tú estuviste en la universidad, tienes un título universitario justamente en el ámbito de sistemas, de sí. la computación, Sí, y sí. por eso viniste con tu herramienta de trabajo. Con todo. Y con todo tu equipo, Sí, viniste totalmente todo. equipado. Y frente a eso, ¿cómo ha sido, porque claro, la enfermedad ha ido avanzando paulatinamente, ¿cómo ha sido tu desempeño profesional, sobre todo en este ámbito? ¿A qué te dedicas tú ahora? Cuéntanos un poco sobre realmente lo que tú decías, no se tiene ningún problema con el pensamiento. Como tú decías, yo vuelo con la mente. Y justamente cuando me empecé a desarrollar y empecé a meterme en este mundo de las computadoras, me empecé a dar cuenta de que hay un mundo que no se tiene que hacer esfuerzo físico para manejar todo esto, no se tiene que estar de pie, no se tiene que estar con solamente las manos. Obviamente se necesita mover un poco, pero actualmente la tecnología tiene tantos avances que hasta incluso personas que no pueden mover los brazos ni nada, parapléjicas, se llaman cuadraplégicos, me parece, que no pueden moverse, pueden manejar perfectamente una computadora a través de un solamente puntero dictándole, usualmente, o dictándole también, o claro. con los ojos. Entonces, Incluso. la tecnología y bueno, y todas las herramientas tecnológicas te han dado las herramientas justamente Sí. para que tú puedas Sí. acceder al Sí. mundo de la tecnología como tal. Sí, definitivamente es algo tan increíble esto de la tecnología, que la ciencia en general, o sea, los avances han hecho que, como decíamos al principio, personas con discapacidades que podrían ser parálisis cerebral o otras que no había tanto el ámbito de que vayan a vivir mucho tiempo, ahora sí lo hay, y se aprovechan de eso para tener muchas comodidades, y eso está muy bien. Tú nos decías que, y claro, de hecho, tú eres un adulto y te dedicas a la computación. Sí. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu ámbito? Cuéntanos, Bueno, ¿a qué te dedicas específicamente? Yo aquí en informática, en computación, bueno, esta es una Mac, pero no quiero que vean tanto como que tiene una Macintosh y es cara la Mac. No, yo empecé con Windows, empecé con computadoras de $300. No es algo tan caro, incluso empecé alquilando computadoras. Lo que yo me dedico actualmente es al desarrollo web. Estoy también empezando con desarrollo de aplicaciones móviles. Estas aplicaciones y están direccionadas en teléfonos hacia algo. celulares También. un poquito. Entonces es algo que realmente se va avanzando, o sea, mucho una persona tiene que acoplarse a todos los avances, y ahora en tecnologías se van avanzando tanto que todo ya se mueve prácticamente móvil, o sea, desde aquí, desde un teléfono realmente sencillo, no es mi teléfono tan avanzado, puedo programar páginas web
y ponerlas en internet al aire, o sea, para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Es decir, tú haces, por ejemplo, el diseño, el cliente te pide, ¿no es cierto? Obviamente te dice, a ver, yo quiero una página que se enfoque con esto, tengo estas necesidades. La persona me pide cómo quiere el diseño y mira, yo puedo, por ejemplo, es algo como arrendar una casa. Tú vas y dices, quiero aquí la casa, pero entras a la casa y quieres ponerle un cuadro por aquí, quieres ponerle pintura por aquí. Todo eso hago yo en informática, en computación. Todo eso lo pongo. ¿Y las aplicaciones? ¿Qué aplicaciones son las que estás empezando a desarrollar? Bueno, dentro de aplicaciones móviles son básicamente sencillas. O sea, recién estoy encaminándome a ellas, pero cuestiones con voz, por ejemplo, para que las personas le pidan algo al equipo y el equipo pueda entenderles y pueda responder. Esto se ocuparía mucho para personas con discapacidad visual no videntes. Es decir, y claro, y de hecho yo te preguntaba por las aplicaciones, porque las aplicaciones son ahora un acceso que les permite a aquellas personas, no solo las que tienen discapacidades, sino en general hay muchísimas aplicaciones que nos permiten como estar más en contacto con el resto del mundo, digamos así. Entonces, las aplicaciones son una buena herramienta para poder facilitar la vida del resto de personas. Realmente esto que entre dentro de Facebook, que es lo más popular que hay, porque es simple, o sea, la persona piensa que al tener un celular, solamente un teléfono celular, de los que hay ahora, o lo que se llamaría un smartphone, para las cuestiones básicas, comunicación, pero comunicación sencilla, marcando un número de teléfono, o bueno, un poco más redes sociales, todo lo que es Facebook. Pero en realidad cuando adquirimos un teléfono de estos, adquirimos una computadora como esta. O sea, lo que se puede hacer en una computadora como esta, sí se puede hacer en un teléfono. Gustavo, es interesante porque tú nos estás explicando que a pesar de que existan estas limitaciones motrices que a ti no te permiten movilizarte de la mejor manera o tener una agilidad en las manos, por ejemplo, pero estás involucrado en producir cosas, en crear cosas, y eso nos va dando cuenta de que hay un campo grande de posibilidades en eso. Sí, definitivamente. ¿Qué pasa? Porque la condición que tú tienes en este momento, tú nos decías que es progresiva, es decir, va aumentando cada vez más la limitación motora que se va presentando. En mi caso particular, o sea, es algo demasiado particular porque he ido con médicos y con todo, y en mi caso se ha logrado detener la enfermedad. O sea, de cierta manera no me avanza como enfermedad, sin tratamientos químicos, sin pastillas, o sea, sin nada, mi enfermedad se ha detenido. Claro, y eso es muy bueno. Ha sido súper bueno en mí. Claro que sí. Lo que yo quería preguntarte es justamente, ¿qué pasa en el momento en que tú vas desarrollando este trabajo que tienes, vas haciendo todas estas cosas, y la sociedad es inclusiva en ese sentido, permite el acceso de las personas que tienen alguna limitación al resto del espacio? Muchas gracias, Elizabeth, por preguntar eso, porque yo justamente vi el programa de hace un poquito de tiempo con Elizabeth, con el ingeniero Marcelo Méndez, y me pareció justamente que él es una persona que conoce mucho, era justamente para los niños con síndrome de Down cuando ya crecen, y efectivamente ese es un problema dentro del país, y justamente es un problema con muchas de las cosas tecnológicas y todo esto, que el país tiene creencias arcaicas,
incluso con la discapacidad vivimos en creencias arcaicas que nos limitan a nosotros. Por ejemplo, yo, a pesar de que tengo mi conocimiento y parte de mi trabajo, yo trabajo con unos amigos que me piden las cosas o clientes, pero se ve muy limitado, no ni siquiera llega a ser un trabajo dependiente como algo de lo que puede ser un trabajo con sueldo básico. Es decir, gracias Fabricio, lo que tú nos acabas de mencionar ahora es que como sociedad tenemos todavía mucho por qué trabajar. Tenemos que tener en cuenta que cualquier discapacidad con la que nosotros nos encontremos van a ser personas adultas, y las personas adultas necesitan desarrollarse en todo sentido, en la parte afectiva, en la parte social, en la parte profesional y en la parte laboral, porque ellos, independientemente de la limitación que puedan presentar, que es física básicamente, no tienen una limitación en su mente. Tenemos un compromiso, tenemos una deuda, y creo que cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos ir generando estos momentos para que aquellas personas que necesitan un poco más de ayuda, pero que pueden progresar igual, sean incluidas realmente en nuestra sociedad, que no las veamos con pena, que no las veamos con lástima, sino que las veamos con el valor que ellos tienen y les demos la oportunidad de integrarse eficientemente con nosotros también. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para nosotros es un compromiso con ustedes cada vez más el poder ir orientándoles sobre estos temas. Les esperamos en una próxima ocasión. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook a través de SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,